Terminación de tratado de extradición y narcovideo dispara en 12 puntos en un día la tasa de riesgo país. Cadena nacional encabezada por presidenta Castro deja mal sabor en sectores por obviar el impacto y alcance del narcovideo para su gobierno y el país. En 34 minutos del narcovideo, los capos hablan de reuniones con presidenta Castro y Manuel Zelaya, sus esperanzas en libre, la muerte del Andaverde y el gato negro. Guala califica de error denuncia de tratado de extradición y advierte consecuencias para Honduras. Pide a presidenta revertir determinación. Extraditan a Estados Unidos al ex vicealcalde de Gracias Lempira, Mario Calix, conocido como Cubeta. Fabio Lobo, a punto de obtener su libertad por ser un colaborador eficaz, revela a su exesposa al expresidente Lobo. Fiscal Joel Zelaya asegura que no detendrá extradiciones y reconoce que no tiene en su poder el narcovideo de Carlos Zelaya. 4 muertos y varios heridos deja un tiroteo en una escuela en Georgia y la iglesia en Venezuela rechaza decisión de Nicolás Maduro de adelantar la Navidad. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 4 de septiembre. 4 de septiembre. La noticia del día es presentada por Claro TV Plus, la nueva plataforma de Claro con más apps de contenido. Contratalo y recibí 100 megas por $36 al mes. El escándalo del narcovideo que salpica a Carlos Zelaya y la decisión de la presidenta Castro de dar por terminado el tratado de extradición con Estados Unidos ya tiene sus efectos inmediatos en la economía. En un día subió en 12 puntos básicos la tasa de riesgo país y según los economistas, Honduras puede ser catalogado por los inversionistas como un narcoestado en el cual no hay confianza para la inversión. La decisión de la presidenta Castro de denunciar el tratado de extradición y el escándalo de narcotráfico que salpica al entonces secretario del Congreso Nacional comienzan a surtir efectos negativos en la imagen y calificación financiera de Honduras, al subir en 12 puntos básicos la tasa de riesgo país en un solo día, según el indicador ENVI realizado por JP Morgan. Este movimiento refleja justamente el hecho de cómo los mercados, cómo los inversionistas perciben de manera negativa el contexto nacional para esas inversiones. Explica que en el ámbito financiero aumentan las tasas de interés para obtener créditos en el extranjero, pero no tiene un impacto inmediato, porque el país no cuenta con un mercado de capitales. No hay un efecto directo. No por eso deben de ignorarse, ¿no? esos indicadores. Sin embargo, es un fuerte señalamiento porque la situación actual proyecta una escena del país que da pie a que nos señalen como un narcoestado que no inspira confianza, asegura este economista. Da pie a pensar que realmente lo que hemos tenido y lo que tenemos hoy prácticamente es un narcoestado. De forma pues que esto incrementa pues el riesgo país y por supuesto en todo el contexto de lo que es un clima que favorezca la inversión, pues no hay noticias alentadoras. El índice de riesgo país subió de 393 a 405 puntos básicos el martes anterior, previo a que el video de Carlos Zelaya en reunión con narcotraficantes trascendiera en medios internacionales, por lo que podría continuar aumentando este indicador y de ser así la economía entrará en un caos, advierte este empresario. Un caos todavía peor al que ya estamos viviendo situaciones muy difíciles y no ocupamos para más. Yo creo que ahorita lo que requiere la clase gobernante, la clase política en general, no solamente los políticos que gobiernan, sino que los políticos que hacen oposición, tienen que buscar serenar las situaciones de conflicto del país. Además de la convulsión política, otro factor que está afectando la calificación de riesgo de Honduras es la falta de avances en la revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Advierten que si la situación económica y política empeoran, se esfumarán las pocas esperanzas que le quedan a los hondureños de lograr un mejor futuro en el país. Sara Carranza, Telenoticias.
Y es bueno que usted lo conozca. El riesgo país en general se define como la probabilidad de que un país falle en generar suficiente moneda extranjera para pagar sus obligaciones a los acreedores externos. El riesgo país también se define como el grado de estabilidad económica y política de una nación. El impactante video que implica a Carlos Zelaya y se ramifica hacia su entorno consanguíneo ofrece otros detalles a lo largo de los 34 minutos de duración, y en él los mafiosos se refieren a reuniones sostenidas con la presidenta Xiomara Castro y el expresidente Zelaya, de las esperanzas en el surgimiento de Libre, hablan del crimen de Alfredo Landaverde y hasta de la muerte del Negro Lobo. ¿Se acuerda que un día que nos reunimos con... Ay, que usted no estaba ahí. Cuando vino Mendy, Xiomara. Este es otro de los fragmentos del video completo publicado por el periodista Jeff Ernst, donde se menciona el nombre de la presidenta Xiomara Castro. Según la plática, la mandataria estuvo presente junto a su esposo Manuel Zelaya Rosales en una reunión. ¿Se acuerda que un día que nos reunimos con... Ay, que usted no estaba ahí. Cuando vino Mendy, Xiomara. No. Que me dieron los candidatos alcaldes que... Y le digo al candidato de Limón, mira, presidente, yo estoy quebrado, yo no tengo nada de billetes. Mire, compadre, lo que usted me quiere saber la vez. Y que tampoco le ande diciendo a la gente que no tiene piso, hombre, a que no tenga ni pija, diga que tiene. ¿Y quién puta va a querer seguir uno puta que anda acabado? Nadie, le van a la fija con otro candidato. En el video, previo a la llegada del exsecretario de la Junta Directiva del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, a la reunión, Davis Leonel Rivera expresa sus esperanzas en Mel Zelaya y en el anuncio de la creación del entonces nuevo Partido Libre. Maniti, ¿sabe qué es lo que un poquito de esperanza que me da? Porque Mel le ganó a Pepe cuando fue presidente del Congreso. O sea que Mel sabe la vida y por haber en el tribunal. Volver a levantar un partido. Increíble, un partido nuevo. Lo que nos toca hacer es juego todo. Seguidamente, Héctor Fernández Rosa, Don H., señaló que le robaron más de 2 millones de lempiras que había entregado con el propósito de poner a uno de sus allegados como viceministro de Seguridad, pero que la promesa no fue cumplida. Durante la plática, Don H. aseguró haberle entregado a Manuel Zelaya Rosales los papeles de una de sus propiedades. Claro. ¿Por qué cree que yo le estoy murmurando? Mire, compa, a mí el hombre me dijo, si quiere, pero fue por esta época ya, que ya estaba reventado, le doy los papeles de la finca mía. Me dan los papeles del... No, pendejo, pues bueno, sí, me daban los... Y sabe, me daban los papeles, decía, de la mierda esa de ahí, de los liberales, ahí. En otro fragmento de la grabación, los narcotraficantes expresaron sus dudas por el apoyo que recibirían tras la entrega de 13 millones de lempiras al comandante y coincidieron en la necesidad de ayudarles a llegar al poder para de la misma forma recibir protección. Mire, compa, aquí no tenemos alternativa, esta es la única. Por Dios lo digo. Sí, yo también la veo. Esta es la última, hablamos con Dios y aquí yo le digo los pedidos a que esta gente gane. A lo contrario, porque política. Sí, y ya nosotros no podemos estar aquí creyendo que nos van a... Lo que tenemos que nosotros es asegurar que por lo menos llegue y ayude para que digo puta lleguen a la cocina. Durante la reunión, los narcos se mostraron inquietos por la notoriedad que estaban tomando y evidenciaron su preocupación por sufrir el mismo destino del Gato Negro, un capo que aseguran en el video fue asesinado por Óscar Álvarez. ¿Por qué crees vos que Óscar Álvarez mata ese Gato Negro, vos? ¿Será que porque se la limpió? No, porque ese más es cuando él dijo que Chandy, iba a matar a Chandy. No, ¿será? Quiero que les había las picardías, que con él era picardías de antes y el hombre para que limpio. En la grabación también hacen referencia a Alfredo Landaverde. Ramón Matagual Durraga y Carlos Lobo dicen que se les achaca el asesinato, pero ellos se desvinculan del crimen. Pero te das cuenta que ese clavo me lo tiraron a mí, después que lo mataron a los 2 días me estaban tirando la noticia que yo lo había mandado a matar. ¿A Landaverde? Claro, y yo ni sé quién es ese hijo de puta.
A mí echaron ese clavo, yo fue puta, ni sabía. El CID dice todo lo que hace y después dice, y muy claro, dijo Ramón Mata, le pagó 800,000, y Ramírez decir, le pagó un sargento 400,000 para que mataran la Landaverde. Ver el video y la estructura que teníamos, digo, puta manito. Yo creo que por a mí me dio el infarto. Matagualdurraga confió durante la reunión que la acusación en su contra en el caso de Landaverde incluso le provocó un infarto y que el encontrarse en Colombia lo salvó, porque de lo contrario le hubieran echado mano. Bueno, pues son fragmentos, parte de ese video de 34 minutos que tanta expectación ha generado en el país. Hablan del crimen de Alfredo Landaverde y hasta de la muerte del gato negro, no del negro lobo. El negro lobo está vivo. Bueno, ha reaccionado el expresidente de la República, Manuel Zelaya Rosales, asesor presidencial. ¿Qué dice Mel? No tengo delitos ni dinero proveniente del narcotráfico en mis 72 años de vida. Quien afirme lo contrario lo hace con un mezquino interés y está mintiendo. Mi vida de lucha en las calles por más de 44 años siempre será un testimonio moral y un ejemplo para las presentes y futuras generaciones. A mis detractores les advierto que pueden dar rienda suelta a sus ataques en las redes sociales o en los medios corporativos, pero no cambiaré mi compromiso con el socialismo frente a las políticas equivocadas e imperiales de Estados Unidos que se implementan en Honduras. Tampoco puedo responder por la conducta abominable de otra persona, aunque sea familiar. No volverán, escribió. Este es el mensaje que ha escrito en X el expresidente de la República, Manuel Zelaya Rosales. Es su primera reacción pública después de que trascendiera el video de 34 minutos en el que aparece su hermano Carlos Zelaya con un grupo de personas vinculadas a las redes criminales. Tampoco puedo responder por la conducta abominable de otra persona, aunque sea familiar. Es la expresión última de Mel Zelaya. El fiscal general Joel Zelaya aseguró que no tiene en su poder el video en el que aparece Carlos Zelaya reunido con narcotraficantes, pero que perseguirá a políticos corruptos, que no detendrá las extradiciones y que realizará una comparación de la lista de personas dadas a conocer en cadena nacional con la que tiene el Ministerio Público. Señor fiscal, lo que se está del momento, el video donde aparece el cuñado de la presidenta de la República, ¿qué indicaciones tiene usted como fiscal general? Ese es un video, ¿verdad? Vamos a pedirlo de manera oficial para tenerlo en nuestras manos y poder dar nuestra opinión contundente y decirle al pueblo hondureño cuando lo tengamos. ¿Le va a temblar la mano, señor fiscal, a la hora de tomar decisiones? Al fiscal general no le tiembla la mano. El pueblo está esperando eso. Y vuelvo a repetirle al pueblo hondureño y lo hago desde Ceiba. No voy a parar ninguna extradición. Sépanlo. Eso lo dije el 6 de agosto y lo repito. Lo único que tengo es mi familia y mi apellido. Y yo voy a cuidar lo que siempre digo porque hay que tener congruencia. Pero después de 6 meses que ya no se va a poder extraditar. Según... Ese es un tema político. Como fiscal general no me corresponde la extradición. Ese es un tema aparte de la persecución penal que lleva el fiscal general. Ahora, Carlos Zelaya se presentó hace 2 días. ¿Le va a volver a llamar por este nuevo elemento con el video? Si hay que ampliar investigaciones, ¿cuántas veces tendrá que comparecer si es necesario? Las otras personas que salen en la lista que mencionó la presidenta en la cadena, ¿qué procesos de investigación? Nosotros tenemos una lista. Vamos a compararla. Porque si ustedes ven, nosotros ya hemos dado una lista y hemos estado llamando a todos los mencionados. Así que voy a pedir esa lista de manera oficial para que compararla con la nuestra y ver quiénes nos hacen falta en la nuestra. Nosotros no nos detenemos, nosotros estamos citando a quien debamos citar, indistintamente que sea alto funcionario. Tiene que llegar al Ministerio Público. Si bien es cierto, los altos funcionarios
tienen un código que los protege, que dice que el fiscal tiene que ir a su casa o a su oficina para ser escuchado. Eso es vergonzoso. Mientras a alguien que roba una gallina se le gira orden de captura, ¿por qué un alto dignatario como nosotros no se le va a girar orden de captura? ¿O no se le va a citar? Eso es justicia, y esa es la que queremos. Justicia para todos. Todos nosotros sabemos que en este país no hay justicia, y a eso es lo que queremos llegar, al fondo que tengamos que llegar. ¿El expresidente de la República, Manuel Zelaya Rosales, va a ser llamado? También va a comparecer. Es que no tengan la mínima duda. Aquí hay un fiscal general que representa los intereses del pueblo. ¿En la lista suya está la primera dama Ana García Hernández, como la mencionaron ayer? Creo que sí está. Y si no está, la vamos a incluir. O sea, aquí no se trata de persecución política. Quiero que estemos seguros de eso. La próxima semana vendrán más requerimientos fiscales. Pero aquí no vamos a perseguir por temas políticos. Vamos a perseguir, eso sí, políticos corruptos. Los que estén involucrados tienen que estar frente a la justicia. ¿Existe el Estado de Libre así como... Tiene que solicitar. ¿Existe el Estado de Libre así como el Partido Nacional y Liberal? ¿Perdón? ¿Existe el Estado de Libre así como el Partido Nacional y Liberal? Ustedes han visto el listado. Y aquí nadie puede esconder una realidad. Ustedes han visto el listado y ustedes tendrán que hacer las apreciaciones, porque yo no tengo por qué meterme al censo de cada persona y a qué partido pertenece. Justicia es justicia. Una última pregunta. Luis León, consultor político, criticó la disposición girada por la presidenta Xiomara Castro al ordenar al fiscal general en cadena nacional una investigación a personas supuestamente ligadas a casos de narcoactividad y corrupción. La fiscalía es un ente autónomo y no está sujeto a ningún partido político, mucho menos a un gobernante, señala León. Ningún presidente de la República puede darle órdenes a un fiscal general. Es una figura de orden constitucional, legalmente constituido como independiente y no sujeto a ningún poder político y mucho menos de gobierno, así que la presidenta no podía dar una orden, podía pedir y solicitar al Ministerio Público que interpusiera sus oficios en estos procesos investigativos, pero los mecanismos están establecidos, una comunicación oficial, una reunión, una convocatoria, por eso está la ministra de Defensa ahí, por eso está el ministro de Seguridad, quienes son los vinculados a hacer la investigación y el combate. Asimismo, León aseguró que la Fiscalía debe actuar sin sesgos políticos en relación a los videos que revelan la supuesta participación del exsecretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, con otros narcotraficantes ya condenados. Steve Dudley, cofundador de Inside Crime, portal que divulgó el narcovideo que implica al cuñado de la presidenta Castro, Carlos Zelaya, ubicó a Honduras casi a la par de Venezuela en la escala de países latinoamericanos enlodados por el narcotráfico. No es una buena lista a la cual les voy a añadir, pero están al lado de países como Venezuela en cuanto a el involucramiento de grupos criminales dentro del Estado. Yo creo que Venezuela les supera, pero bueno, tal vez más cercano a lo que es Guatemala, en el sentido que los grupos criminales, y ahí es más corrupción que narcotráfico, pero los grupos criminales están incrustados en el Estado. Por otro lado, Dudley señaló que el video que compromete a Carlos Zelaya no es prueba aún sobre la cual se pueda judicializar, pero no descarta que en Estados Unidos puedan existir testimonios que deriven en un caso en su contra. El mensaje del martes de la presidenta Castro dejó más preguntas que respuestas. A juicio de Julieta Castellanos, que esperaba una versión oficial sobre el video que salpica al diputado Carlos Zelaya, lo que escuchó, asegura, fue un mensaje familiar. Como un irrespeto a los hondureños, porque ella debió de haberse, digamos, referido al acontecimiento donde aparece su cuñado en un video, a los acontecimientos donde aparecen miembros de su partido en una reunión, y eso lo obviaron completamente. Ella llegó ahí a hablar como familiar, no como la presidenta de Honduras. Ella es la presidenta de Honduras. Según Castellanos, la imagen de Xiomara Castro ya está afectada luego de casi 3 años de gobierno.
entre aciertos y desaciertos, pero al denunciar el tratado de extradición con Estados Unidos, el modesto número de opiniones favorables se desplomó y la remató, dice el narcovideo de su cuñado Carlos Zelaya, afirma la exrectora universitaria. Esta comparecencia dejó un mal sabor de boca. Diversos sectores consultados esperaban que se anunciara la reversión del tratado de extradición, una autocrítica por el escándalo del narcovideo que salpica a su partido y al gobierno y una ruta a seguir para desmontar la penetración del narcotráfico en la política. Y destruir. La respuesta gubernamental frente al narcovideo que compromete al cuñado de la presidenta Castro no fue la esperada, lamenta el presidente del Colegio de Abogados, que se quedó con las ganas de escuchar una admisión de responsabilidad del partido en el poder, seguido de una disculpa al pueblo y la rectificación a la denuncia del tratado de extradición. Todos nos llevamos una situación en donde nos ocasionó vergüenza, más bien, las expresiones que se nos dieron y un tema en donde se quiere hacer ver a la población como que no entiende el contexto real. La cadena nacional tuvo tan solo unos segundos brillantes cuando Castro condenaba las negociaciones entre políticos y narcos, pero se desvió en el camino, puntualizó Solórzano, para quien resultó penoso el mensaje enviado por la mandataria y la cúpula policial y militar, al excluir a políticos de Libre de un listado con personas de supuesto interés para Estados Unidos. Hay distintas formas de mandar mensajes y obviamente si se está trabajando en un mensaje en contra del crimen organizado, pero también es un mensaje al mismo tiempo político, porque en contra del crimen organizado, correcto de que estén estos funcionarios, porque tienen que ver con la parte de la seguridad y de la defensa del Estado. Pero siento que al haber hecho referencia a una lista de los demás partidos políticos, también esto pudo haberse entendido como una amenaza. De acuerdo a este expresidente del COEB, se debió hacer referencia directa del video irrefutable contra Carlos Zelaya y a partir de ahí determinar el camino a seguir a futuro en Honduras para no volver a caer en las garras de la narcopolítica ni en una crisis como la de 2009. Que nos digan exactamente qué es lo que vamos a hacer, porque aquí no solo es un asunto de un solo partido, no solo en el gobierno. Todos estamos interesados en que no se vuelva a cometer los errores cometidos y que busquemos cómo hacer para que la paz social y la vida de la nación transcurran en hechos responsables y serios que al final nos den el aliento de que sí estamos buscando un nuevo rumbo. No se puede ignorar la penetración del narco en la política, pero sí hacer esfuerzos por frenarlo, condena la Iglesia Evangélica, que no desea más turbulencia social por causa de malas decisiones a nivel político. Estamos esperando que la presidenta sea contundente, ya que ella no fue elegida por un partido político, sino por toda una nación, en la cual ella tiene que rendirle cuentas a aquellas personas que votaron por ella. Realmente estábamos pensando, todas las personas, que al salir Juan Orlando las cosas iban a cambiar. Los sectores entrevistados reafirmaron su postura a favor de la extradición como una herramienta esencial en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. El exdiputado nacionalista Reinaldo Ecónomo mantiene su postura de inocencia luego que en cadena nacional de radio y televisión fue mencionado entre las personas que son investigadas en Estados Unidos, algo que cataloga como cuentos urbanos mal contados que no le quitan el sueño de seguir ligado en la política. Entonces, si yo no participo, es como decirle a los malos, a los que han tratado de hacernos daño, ustedes tienen la razón y eso no lo voy a permitir. Leyenda urbana mal contada, repito, una leyenda urbana mal contada que nos ha hecho mucho daño. Aunque no es oficial la participación a cargo de elección popular, en las próximas elecciones de algunos de los mencionados anoche, como Reinaldo Ecónomo, Armando Calidonio, Leopoldo Crivelli y Micheletti Baín, algunos sí se mueven en reuniones políticas, algo que desde ya repudian algunos sanpedranos. Porque este país no es pobre. Esos miserables políticos que tienen empobrecido el país y son los que tienen que la gente huya del país, porque el país no es pobre. No se preocupan, mire, por el pueblo, y nosotros los hondureños somos tan dados que cuando vienen las elecciones los ofrecen el sol, el luna y las estrellas y no dan nada. Pero la única que puede detener la participación de estos personajes mencionados en las Cortes de Estados Unidos es la unidad de política limpia, porque claro está que ninguno va a renunciar a sus aspiraciones
por qué carecen de ética y amor al país, cuestiona este politólogo. Oficina de Política Limpia, ¿qué está haciendo? Yo creo que ese es otro elefante blanco, porque si ya hay acusaciones reales, que ayer lo manifestaba la Presidenta a través de esa cadena nacional, ¿por qué no se les deshabilita? Estos actos bochornosos que involucran a la clase política hondureña, que se coludió con el crimen organizado y el narcotráfico para financiar a la mayoría de los presidentes en las últimas décadas, también es culpa de la población, apegados al color de una bandera. Nosotros somos culpables también, porque hemos andado atrás de una bandera persiguiendo a los políticos para que nos den un puesto, y eso a esto nos ha llevado. Entonces el llamado aquí es que venga la justicia, que se aplique y que las nuevas promociones de jóvenes se involucren en política para poder hacer un cambio. Aunque muchos son del criterio que la población debe castigar con el voto a estas personas mencionadas y que nuevamente pretenden seguir ligados en la política hondureña. Orly Martínez, Telenoticias. Escucharon ustedes hace algunos minutos a un ciudadano de San Pedro Sula expresar su pensamiento, que cree que la unidad de política limpia, dijo, es otro elefante blanco, otro elefante blanco. Miren, y no es responsabilidad de quienes integran estas instituciones, es que los mismos políticos, hechos gobierno ya en las instituciones del Estado, no le dan las herramientas, no les conviene, no le dan el presupuesto que necesita esta unidad, no les conviene. En la medida que la unidad sea floja, débil, en esa medida el financiamiento sucio seguirá en nuestros partidos y financiará las campañas de nuestros políticos. Esta consulta se las ha hecho hace algunos minutos a dos miembros de la Unidad de Política Limpia, Vicente Turcios. Renato y Cristina, buenas noches. La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos ha presentado hoy una nueva imagen. Pero yo estoy con los comisionados Ivonne Guardón, a quien le pregunto qué interesa a los ciudadanos que van a ir a votar a las elecciones, que su voto se garantice y que gane el que tenga la mayor cantidad de votos. Buenas noches, comisionada. Muy buenas noches. Bueno, este cambio de imagen no solamente es refrescar la imagen de la institución, sino que también decirle al pueblo hondureño que esta institución dejó de estar en el silencio. La unidad va no solamente a escuchar y a ver, también va a divulgar todo aquello que le haga daño al país, particularmente con el financiamiento, ese origen de los recursos que invierten los candidatos, los partidos políticos en los procesos electorales, tiene que ser cierto. Tiene que darle la certidumbre a la sociedad de que aquellos que están participando son personas que su dinero no viene de lados oscuros. Muchas gracias, comisionada. Y también con el comisionado Emilio Hércules, ¿cómo garantizar que los ciudadanos reciban lo que realmente es el resultado de urnas? Porque estamos viviendo momentos en donde la transparencia está cuestionada en los partidos políticos, aún el partido de gobierno. Buenas noches. Buenas noches, es correcto. Bueno, la verdad que estamos nosotros preocupados por esta situación. Es nuestra labor, nuestro deber poder hacer cumplir esta ley a cabalidad. Es importante que implementemos todos los mecanismos que puedan brindarle un seguro, un candado a los fondos de origen ilícito e incierto que puedan entrar a la contienda electoral, que siempre buscan alguna manera, pero nuestro deber es encontrar la fiscalización adecuada a través de los mecanismos, implementando tecnología, implementando sistemas que permitan la sistematización y automatización de los procesos internos de la unidad, para que así, como los candidatos tienen la obligación de rendir cuenta ante la unidad, nosotros ante la población hondureña. Muchas gracias, comisionado Emilio Hércules. Y aquí en esta Universidad José Cecilio del Valle se ha lanzado esta nueva imagen, pero garantizando que no solo es la nueva imagen, es la transparencia de los siguientes procesos electorales los que van a dar fe de esta nueva unidad y esta nueva imagen. Renato y Cristina, yo vuelvo con ustedes. Bueno, hoy ha lanzado la nueva imagen de esta instancia los comisionados de la Unidad de Política Limpia. Ojalá que este lanzamiento sea coherente con los objetivos que tiene la gente, que tengamos una institución que monitoree, que fiscalice para evitar
que el dinero sucio llegue a nuestros partidos políticos y que sea capaz de desafiar a los mismos partidos y a la gente que integra los partidos, es decir, a los cargos de elección popular, indistintamente que hayan sido nombrados por diputados en el Congreso Nacional. Eso es lo que espera la gente, que este lanzamiento de nueva imagen sea coherente con la expectativa que tiene Honduras ante tanto escándalo. Pasamos de la narcodictadura al narcoescándalo y seguimos los hondureños teniendo que soportar cada día ver a nuestros políticos untados, embarrados y cooptados, y a nuestros partidos también por las redes criminales. Desde el Congreso Nacional, José Andino nos dice si los diputados de las bancadas ahí representando a los partidos políticos han superado sus diferencias para aprobar el presupuesto electoral de las primarias de marzo de 2025, José. Buenas noches, licenciado Renato. Así es, ha culminado hace poco una comparecencia de prensa de la comisión especial que está realizando la reforma electoral para definir cómo va a ser la transmisión de los resultados electorales para las próximas elecciones. Ha culminado y han logrado consensuar esta reforma en un 90%. El abogado diputado de Libre, Ramón Barrios, presidente de la comisión, nos resume en qué consistió esta comparecencia. Básicamente, después de 12 horas de trabajo, desde las 9:30 de la mañana, recién acabamos de finalizar. Y además, en un hecho histórico, porque se hizo la sesión de toda la comisión durante todo el día en vivo. El pueblo hondureño pudo ser testigo de toda la discusión al interior de la comisión. El 90% de las fuerzas políticas hemos consensuado. Número uno, acordar el presupuesto que nos ha pedido el Consejo Nacional Electoral para las elecciones, el uso del patrón biométrico de los ciudadanos a la hora de votar, y lo tercero, la transmisión de los resultados a nivel presidencial, a nivel de diputados al Congreso Nacional y alcaldes municipales. Hay un consenso de todas las fuerzas políticas, por eso decía, del 90%. El único que ha pedido un espacio de tiempo, no quiso firmar el dictamen, fue el Partido Nacional. Ahora, el tema es el acta digital, lo que estaba entrampando el presupuesto, y este artículo 3 polémico. ¿Se quita el acta digital y cómo va a ser la transmisión de resultados? Y yo quiero aclarar que el acta digital nunca fue parte del proyecto. Escucharon la discusión, no había tal acta digital. De hecho, no hubo mayor discusión al respecto. El Congreso Nacional, por eso venimos aquí a consensuar para quitar el artículo 3 y llevar este proyecto de ley. 90% lo hemos consensuado todas las fuerzas políticas. El único que no ha querido firmar es el Partido Nacional, pero el pueblo hondureño debe saber que todas las fuerzas políticas, en un 90%, estamos listos para aprobar las reformas que dan lugar al presupuesto para las próximas elecciones, al uso del patrón biométrico y la transmisión de resultados a nivel presidencial, de diputados al Congreso Nacional y de alcaldes. Gracias al diputado de Libre, Ramón Barrios, y queda pendiente también el tema si se convoca para el día de mañana jueves para ya de una vez aprobar el presupuesto electoral y asimismo esta reforma electoral, si se logra acordar en este tiempo que queda para mañana, si el Partido Nacional acompaña, ya que requiere de 86 votos en la Cámara Legislativa. Con este contacto yo retorno con usted al estudio principal. A través de una carta pública, la directora ejecutiva del CNA, Gabriela Castellanos, solicitó formalmente la renuncia de Xiomara Castro como presidente de la República. La solicitud, de acuerdo a Castellanos, se fundamenta en las serias acusaciones de narcotráfico que han sido presentadas contra el entorno familiar de Castro, que fue quien los designó para estructurar el Estado claramente colapsado por el crimen organizado, lo cual constituye una grave violación de la confianza pública y principios éticos que deben regir a un funcionario. La lideresa anticorrupción recrimina que Castro desconociera esos vínculos y arremetiera contra otros señalados como una medida desesperada para desvirtuar las graves acusaciones, aunque eso no hará que la ciudadanía olvide que se continúa en un narcoestado. La permanencia de Castro solo socava la credibilidad en el Estado de Derecho y perturba la paz y seguridad de la población, según Gabriela Castellanos.
El precandidato liberal Jorge Calix le pidió este martes a la presidenta Xiomara Castro que renuncie del cargo junto a todo su núcleo familiar que está en el gobierno y que indirectamente sale salpicado luego del narcovideo que salpica a Carlos Zelaya. Si realmente valoran la dignidad y el respeto por nuestra nación, hoy mismo la presidenta Xiomara Castro, su esposo, el comandante Manuel Zelaya, su hijo, el secretario privado Héctor Manuel Zelaya, y su hija, la diputada Xiomara Zelaya Castro, deben presentar su renuncia inmediata. También deben renunciar el jefe de la Fuerza Aérea, el general de brigada Guillermo Augusto Rosales Rubio, y el jefe de la Guardia de Honor Presidencial, el general de brigada César Rosales Rubio, ambos cuñados de Carlos Zelaya. No se puede gobernar un país bajo la sombra de la corrupción y el narcotráfico. Honduras necesita un cambio profundo y verdadero. Y esto comienza con la renuncia de quienes traicionaron la confianza del pueblo. En medio de la conferencia de prensa, Calix se quita la chumpa roja, se queda en camiseta color blanco con la frase en letras negras, la mitad es para el comandante. En clara alusión a un fragmento del sonado narcovideo. A renglón seguido le implora a la mandataria Castro Zelaya que revierta la denuncia al tratado de extradición con Estados Unidos. De lo contrario, afirma, se expone a seguir el mismo camino del expresidente Juan Orlando Hernández y no descarta que más temprano que tarde la pongan en la lista de co-conspiradora con la marca de CC5 o CC11. Presidenta Castro, como ciudadano, por su bien y por el de su familia, retráctese de esa decisión, rectifique, porque eso la convierte en co-conspiradora, en CC- un número, no sé, CC8, CC7, CC15, no lo sé. Pero mire usted dónde quedó CC4. Véase en el espejo de Juan Orlando. Si usted no retrocede en esa decisión, entonces la vinculan las acciones de su cuñado. La Red por la Equidad Democrática en Honduras, Red H, expresó su preocupación ante los recientes acontecimientos suscitados en el país. Estamos en un momento crítico en el cual las acciones cuestionables de las autoridades amenazan con llevar a Honduras a una nueva crisis de gobernabilidad que no solo pone en peligro el proceso electoral de 2025, sino que socava los cimientos del Estado de Derecho. La Red H lamenta que muchos líderes políticos vean la situación actual como un juego, un pulso de poder, olvidando que sus acciones tendrán consecuencias en la vida de casi 10 millones de hondureños. A renglón seguido, la iniciativa expresó su inquietud por la concentración de poder de la precandidata oficial Rixi Moncada, recién nombrada como secretaria de Defensa. Esto constituye un conflicto de interés que genera desconfianza y dudas sobre el desempeño de las Fuerzas Armadas y empeña desde ya el proceso electoral. Asimismo, se refirió al reciente escándalo que involucra al diputado Carlos Zelaya, en el que revela la magnitud de los vínculos del poder, los partidos políticos y el crimen organizado. Ante el panorama, la Red H llamó a todas las fuerzas políticas, sociales y comunitarias a unir esfuerzos para defender los valores democráticos que son el fundamento de la nación, al tiempo que pidió mecanismos de control y rendición de cuentas que fortalezcan la transparencia electoral y el respeto a la ley. La denuncia de golpe de Estado que con insistencia coloca en la opinión pública el oficialismo encabezado por la presidenta Castro ante la crisis interna que sacude a su partido Libertad y Refundación por el narcoescándalo que salpica a Carlos Zelaya no tiene lógica ni sentido, opinan los analistas, que a su vez advierten más bien de un autogolpe si se confirma la tendencia que están perdiendo popularidad y fuerza de cara a unos comicios libres y transparentes. Y hemos desmontado más de 7 golpes de Estado planificados en estos casi 2 años de gobierno.
Lo dijo en México el 6 de octubre del 2023, pero internamente lo repiten con marcada insistencia los funcionarios y dirigentes del partido en el poder, y la más fresca versión se escuchó en la última cadena de radio y televisión de la presidenta Xiomara Castro. Se están reorganizando en nuestro país para asestar un nuevo golpe de Estado que el pueblo debe repeler. Fuera de las paredes de Casa Presidencial, muchos en la calle creen que el fantasma del golpe de Estado asusta solo a los de Libre, que se dejan asustar, dicen, porque no tienen un cuento más entretenido que contarle a los hondureños. Las acusaciones de la presidenta Castro de un complot para un golpe de Estado son una distracción. La verdadera amenaza a nuestra democracia es la corrupción y el narcotráfico que permea en el actual gobierno de los Zelaya. Otros piensan que la canción del golpe de Estado suena con insistencia en las estaciones del partido en el poder, tema que sacan al sol y lo ponen al aire cada vez que cometen una travesura. Son hipócritas estos comunistas. Ellos deberían estar en Hollywood, porque son buenos actores. Cada vez que hacen una maldad o que les descubren una maldad, lo que hacen es que se victimizan. ¡Ay, nos quieren dar golpe de Estado! El peligro, dice la exrectora Julieta Castellanos, no es de un golpe de Estado, sino más bien de un autogolpe del mismo oficialismo que hoy más que nunca sabe que el resultado de las urnas le será adverso. En todo caso, yo creo que más bien Libre debería hablar de un autogolpe, porque si un golpe hay, tienen que intervenir las Fuerzas Armadas. Y quien dirige las Fuerzas Armadas hoy es la candidata Rixi Moncada. Si hay un golpe, tendría que estar, un autogolpe tendría que ser de la Secretaría de Defensa al Poder Ejecutivo. Y es que hablar de un golpe de Estado desde el poder es un contrasentido, opinan los expertos, pues los únicos que pueden golpear al titular del Ejecutivo son los que tienen el control de las armas. Porque si ellos están diciendo que están en control de la situación de las Fuerzas Armadas, prácticamente están acusados a sus propias Fuerzas Armadas de querer darles un golpe de Estado. Que expliquen quién es el que anda en esa conspiración. Irónicamente, el canto del golpe de Estado a casi 3 años de gobierno no se escucha en la calle ni en los círculos políticos de oposición y ya se volvió una canción exclusiva en Casa Presidencial con docenas de intérpretes desafinados en el Partido Libertad y Refundación. Un ciudadano estadounidense de 62 años, originario del estado de Texas, fue detenido por la Policía Nacional en el área de Western Roatán, Islas de la Bahía, después de protagonizar una pelea con un compatriota suyo que resultó muerto por disparos de arma de fuego. La Policía Nacional, en respuesta a una denuncia, dio aprehensión al ciudadano de nombre Bruce Graham Nichols. Este ciudadano se le supone responsable del delito de homicidio en perjuicio de un ciudadano norteamericano que responde al nombre de Robert Sherwood Carter, al cual aparentemente llegó a su casa de habitación y tuvieron un altercado donde uno de ellos sacó un arma de fuego y lamentablemente pues pereció el señor Robert. El trágico suceso, según la Policía Nacional, se originó cuando el ahora fallecido llegó a un apartamento a confrontar y amenazar con un arma de fuego al detenido, quien durante el forcejeo logró desarmar a su compatriota y terminó disparándole con la misma arma, provocándole la muerte de manera instantánea. Los agentes de la policía que participaron en la detención del sospechoso lograron decomisar el arma tipo revólver que está siendo periciada para acreditar que fue utilizada en este hecho con saldo trágico. La embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogu, participó en un evento organizado por diferentes sectores agrícolas del país en la ciudad de La Ceiba, donde fue consultada sobre el video en el que aparece Carlos Zelaya reunido con narcotraficantes, pero la diplomática omitió la respuesta y se limitó a decir que Estados Unidos está enfocado en apoyar al pueblo hondureño en la generación de empleo y también en apoyar a las comunidades garífunas y misquitas. El presidente del Congreso le dio una palmada. Bueno, embajadora, otros temas de país, los videos que han circulado últimamente donde sale el señor Carlos Zelaya con presuntos narcotraficantes, ¿qué reacción sobre esto? No tengo una reacción, estoy aquí a día de hoy solamente para enfocar en las actividades aquí. Tengo diferentes actividades con la comunidad garífuna y mezquita aquí porque ellos también tienen un enfoque en la protección del medio ambiente y es importante para nosotros apoyar a estos grupos.
Dogu también inauguró junto al fiscal general Joel Zelaya el nuevo laboratorio toxicológico forense donado por Estados Unidos con la intención de fortalecer las capacidades de medicina forense en la zona atlántica del país. Este día fue extraditado de Estados Unidos el ex vicealcalde de Gracia Lempira, Mario José Cálix Hernández, alias Cubeta, quien es señalado por la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York por delitos relacionados de narcotráfico y armas de fuego. La justicia estadounidense reconoce a Cálix como colaborador del exdiputado nacionalista Juan Antonio Tony Hernández, quien fue sentenciado a cadena perpetua por tráfico de drogas. Funcionarios de la Policía Nacional en nombre de la Secretaría de Seguridad hicieron la entrega de este ciudadano a autoridades de la DEA de Estados Unidos que vinieron a Honduras en una aeronave para trasladarlo hasta Estados Unidos, ya que en una corte de Distrito Sur de Nueva York se le presentaron 3 cargos y es por eso que se inició el proceso de solicitud de extradición que fue autorizada por la Corte Suprema de Justicia. Cálix fue trasladado desde el Comando Especial Los Cobras en Tegucigalpa hasta el aeropuerto de Palmerola a bordo de una Black Mamba, donde fue entregado a las autoridades de la DEA. Y el expresidente Porfirio Lobo manifestó este miércoles que su hijo Fabio Lobo, condenado a 24 años de prisión por una corte de Nueva York por narcotráfico, saldrá de la cárcel entre 10 y 15 días, a lo sumo un mes, por confesar en el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández que él había prometido a los cachiros darles seguridad. Así lo informó este día el exgobernante tras una comunicación con la exesposa de Fabio Lobo. Me dicen que como mi hijo Fabio Lobo dijo en el juicio de Juan Orlando que yo le había prometido a los cachiros darles seguridad, eso le va a beneficiar, me dijo la exesposa. Reiteró el expresidente. De acuerdo al gobernante, Fabio Lobo recibirá la residencia en Estados Unidos. Fabio Lobo fue capturado por agentes de la DEA en Haití en mayo de 2015. Según el portal de noticias tunota.com de la Corporación Televicentro, en el registro del sistema de prisiones, Fabio Lobo ya no aparece en custodia. Se cree que ha sido trasladado al Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos para su liberación y deportación a Honduras. Pues le salió barato este pecado a Fabio Lobo, ¿verdad? Le salió barato. La eliminación del tratado de extradición aleja la llegada de una comisión anticorrupción al país, según este integrante del Consejo Nacional Anticorrupción. Como gobierno se llama a que vamos a generar condiciones para instalar una CICI que va a luchar contra la impunidad, denunciar un tratado que ha generado resultados precisamente en el acceso a la justicia, el derecho a la verdad, y que han sentado bases y nombres para generar líneas investigativas en el Ministerio Público. Esto lo que va generando entonces es esa incertidumbre, es esa inseguridad por parte del Estado de Honduras de un combate frontal contra la corrupción y la impunidad, pero también demuestra un posicionamiento por parte del Gobierno de la República de no generar esas condiciones. La decisión de la presidenta de denunciar el tratado de extradición más la negativa del Congreso de realizar las reformas penales reducen las posibilidades para que la CICI llegue a Honduras, concluyó el integrante del CNA. Se ha ramificado tanto este asunto de la denuncia de la extradición, la denuncia que ha hecho Honduras de la extradición con Estados Unidos, que encontramos reacciones en todos lados. La organización internacional WOLA dijo a Telenoticias que la decisión de la gobernante hondureña de denunciar el tratado de extradición es lamentable y fue algo no pensado que traerá repercusiones negativas al país y espera que pueda revertirse. En tanto, otras organizaciones de sociedad civil consultadas por TN5 exhortan a Xiomara Castro a repensar su decisión. La decisión de la presidenta Castro de eliminar el tratado de extradición no solo está bajo la lupa a nivel nacional, sino también internacional. La oficina en Washington para asuntos latinoamericanos, más conocida como WOLA, una organización que promueve los derechos humanos, democracia y justicia, califica la eliminación del tratado de extradición como una decisión lamentable y no pensada, con consecuencias negativas para el país. La decisión es lamentable y no creo que esté pensada como debe pensarse una decisión.
de este tipo a nivel político, a nivel diplomático. Denunciar o rescindir de ese tratado puede traer consecuencias muy negativas para esa cooperación que es necesaria, ¿no? Que sea transnacional y que lleve a buen término procesos de justicia contra personas que hacen mucho daño. Según Wola, a nivel internacional, la decisión deja ver a la administración Castro como no interesada a combatir el flagelo del narcotráfico y esperan que el gobierno revierta la decisión. Creo que al gobierno y al pueblo hondureño le conviene tener tratados de cooperación, no solo con Estados Unidos, sino con otros países que tengan entre sus objetivos el poder combatir de forma conjunta este tipo de problemáticas que generan violencia, generan muchísimas distorsiones a la economía. Ojalá pudiésemos ver a un gobierno que decide reconsiderar esa decisión para el beneficio de la sociedad hondureña. A esa voz se suman instancias de sociedad civil en el país como el Centro de Estudios para la Democracia, CESPAD. La presidenta todavía está a tiempo de poder cancelar esa renuncia sobre todo y darse cuenta que en realidad es un mecanismo muy importante, porque inevitablemente si no tenemos este mecanismo, si no tenemos este acuerdo, creo yo que estamos amarrados de manos para poder procesar y desmantelar estas redes de macrocorrupción y de crimen organizado y sobre todo de narcotráfico. La decisión ha caído como balde de agua fría para las organizaciones de sociedad civil defensora de derechos humanos interesadas en el combate frontal al flagelo, pues consideran que la mejor herramienta para esa lucha era la extradición. Nosotros sabemos y lo hemos conocido como personas vinculadas al crimen organizado del más alto nivel han podido gozar de impunidad en el país y gracias a los procesos de extradición esto ha podido mermarse o disminuirse. El propio vicepresidente del Congreso Nacional y precandidato presidencial de Libre, Russell Tomé, realizó un llamado respetuoso este miércoles a la presidenta Xiomara Castro para que revierta la decisión al asegurar que no está de acuerdo con la eliminación del tratado de extradición. El emprendedor de este miércoles lo encontramos en la Jigua Copán, donde una joven copaneca destaca armando piñatas y haciendo decoraciones que cobran mayor demanda en esta época en ocasión del Día del Niño. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Sabemos que tienes grandes metas, por eso queremos que tus ahorros lleguen lejos. Abre tu cuenta ya y empieza a ahorrar para lograrlo. Ferminda Hernández es una joven originaria de la Jigua de Copán, que desde niña aprendió a confeccionar las piñatas. La emprendedora en esta temporada es muy solicitada, tanto en lo privado como en lo público, ya que tiene el talento, la paciencia y dedicación para decorar las piñatas. Según la joven emprendedora, ella confecciona todo tipo de piñata y con la figura y color que el cliente la solicite. He aprendido desde pequeña a hacer las piñatas y me gusta mucho cuando los cumpleaños de los niños yo le hago las piñatas. Sí. Cuando me encargan de para otro lado también yo las elaboro. Solo se compra el material para ir elaborando las que a uno le encargan. Sí, para esta temporada sí me dedico a esto. ¿Y quién enseñó a elaborar piñatas a usted? Yo aprendí allá en una escuela que estuve, aprendí a elaborarlas. Solo se arma la figura que quieren y ya después se va forrando. Ajá. Y si es así de muñequitos, solo se sacan fotocopias o se hacen ya los dibujos, uno los hace de personalizados. René Rojas, Telenoticias. En nuestra sección de educación financiera le explicamos qué son las aseguradoras, cómo funcionan y cuáles son los riesgos que se cubren al momento de contratar los servicios de este tipo de empresas. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. ¿Qué son las aseguradoras? Son las empresas que se encargan de proteger a un particular contra riesgos que puede padecer. A cambio de este tipo de protección, la compañía de seguro recibe pagos periódicos, mejor conocido como primas, para que la cobertura pueda ser aplicada.
¿Qué riesgos cubre? Pueden ser riesgos contra la vida o contra los bienes materiales, y las pólizas emitidas se especializan en muerte, enfermedad, accidentes, desastres naturales, entre otros. ¿Cómo funcionan las aseguradoras? Funcionan a través de pólizas y a cambio de la prima asegurada. Las aseguradoras se comprometen a devolverle al asegurado, individuo o empresa, el costo pagado por los daños sufridos debido a los riesgos incluidos en la póliza. La vinculación de políticos del tripartidismo con el narcotráfico son vitamina para el abstencionismo en el próximo proceso electoral, considera este representante del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, CIPRODE. Por un lado es la desmotivación de la ciudadanía, por ejemplo, para ir a votar. Si el país tiene unos niveles de abstencionismo muy altos, imagínense con este tipo de elementos que salen a la luz pública, por un lado, pero por otro lado también sentirse defraudado, ¿no? También se ha mencionado que la clase política debe de cambiar, pero lo que estamos presenciando es que las tres fuerzas políticas tienen los mismos vicios y posiblemente las mismas actuaciones. Según sondeos de opinión, la clase política del país actualmente es la que goza de menor credibilidad y los partidos políticos tienen elevados índices de desconfianza ciudadana. La cancelación de 5 partidos políticos por parte del Consejo Nacional Electoral ha generado controversia entre los que consideran que les están vedando el proceso de participación política y los que estiman que si no cumplieron con los requisitos que manda la ley electoral y a la cual ellos se acoplaron, la decisión está bien tomada. En una votación de 2-1, el Pleno de Consejeros del Consejo Nacional Electoral determinó no inscribir a 5 partidos que no llenaron los requisitos que exige la ley electoral durante su participación en los pasados comicios del 2021. Estos 5 partidos son la Unificación Democrática, Liberación Democrática de Honduras, Frente Amplio, Vamos y Partido Nueva Ruta de Honduras. Digamos, el derecho les asistió, el derecho se les dio y no cumplieron con los requisitos que la democracia hondureña ha establecido en su ley. Así que yo creo que es un proceso que debe ser así. Lo que debe ser el punto de reflexión para todos los partidos políticos, especialmente los emergentes, es que si no crecen, van a desaparecer. Honduras no puede tener una carga de 18 partidos políticos, de los cuales solo 2, a lo sumo 3 pueden gobernar. Los requisitos que tuvieron que cumplir estos 5 partidos en las pasadas elecciones, según el artículo 148 de la Ley Electoral de Honduras, son obtener al menos un diputado al Congreso Nacional, un alcalde o un regidor. Desde la UD rechazan la decisión y aseguran que en asamblea definirán las acciones a desarrollar y no descartan, ya en las elecciones generales, conformar alianzas con otros partidos políticos. No se puede decir que los partidos alternativos somos una carga, por un lado. Por otro lado, sí hay espacio, porque tenemos 2 momentos. Si hacemos alianzas a nivel de candidatura general, la UD puede participar a través de otros partidos políticos en las generales. Si hacemos alianzas con algún partido grande en las internas, podemos participar en las corrientes de algún partido. En esa misma línea reacciona Andrés Pavón, coordinador del FAPER, argumentando que la decisión del órgano electoral responde a intereses políticos. Situaciones como estas se están viviendo ahora y es lo que nosotros hemos vivido como partidos políticos, donde solo se encontró el voto razonado de uno de los concejales que ya define que se debió de haber respetado los factores de convencionalidad y constitucionalidad. La votación para dejar fuera de la inscripción a estos 5 partidos emergentes se dio de la siguiente manera. Julio Navarro de Libre y Ana Paola Hall del Partido Liberal votaron a favor y Kelvin Aguirre del Partido Nacional razonó su voto y fue en contra. Los partidos minoritarios no descartan considerar alianzas políticas con otros partidos de fuerza o de mayor caudal para el próximo proceso de elecciones generales. Oscar Ortiz, Telenoticias. Y al regresar de la pausa, la presidenta Xiomara Castro ordena recortar 2.000 millones de lempiras en gasto corriente para destinarlo a la construcción de carreteras y hospitales. Atentos a esta noticia aquí en el Noticiero Líder. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Ahorra en cada etapa de tu vida con Banco de Occidente.
El Banco Centroamericano de Integración Económica aprobó un nuevo desembolso de $50 millones para el Banco Central de Honduras con el objetivo de mejorar la posición económica y financiera de Honduras, indicaron las autoridades del BCE en una publicación oficial. Con este desembolso, el BCH suma una deuda de $150 millones con este banco regional, fondos que han sido utilizados para compensar la caída de las reservas internacionales, que solo en este año suman una disminución que ronda los $700 millones. Bueno, este es el comunicado que acaba de publicar la Secretaría de Finanzas. Este miércoles la presidenta Xiomara Castro en Consejo de Ministros ha aprobado un decreto ejecutivo que ordena recortar 2.000 millones de lempiras en gastos innecesarios o superfluos en renglones como viáticos, alimentación, combustible, para dedicarlos a la construcción de carreteras y hospitales. El gobierno de Honduras toma esta medida por la acelerada y efectiva ejecución que ha demostrado este año la inversión en carreteras y hospitales, así como para destinar los recursos públicos en aquellos gastos que son prioritarios para la población, como es el programa de inversión pública. A través de este decreto ejecutivo, la Presidente logrará sostener el ritmo acelerado de ejecución de las obras públicas y al mismo tiempo mantener el presupuesto dentro de los límites de las reglas fiscales fijados por la Ley de Responsabilidad Fiscal y el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, ejercicio fiscal 2024, afirma el secretario de Finanzas Marlon Ochoa. Xiomara Castro ordena recortar 2.000 millones de lempiras en gasto corriente para destinarlo a construcción de carreteras y hospitales. Lo que les decía, este asunto del rompimiento de la extradición con Estados Unidos, no cesan las reacciones. ¿Sabe usted quién se pronuncia en contra? El fiscal de la UFERCO, Luis Javier Santos. Y esto es lo que ha escrito en su cuenta de X. La extradición es una muestra de solidaridad y cooperación entre los pueblos, una herramienta que en la última década ha sido efectiva en el combate a la criminalidad organizada, cuyos procesos en el extranjero han generado información valiosa para iniciar investigaciones para la UFESIC-MAXI, como casos Narcopolítica 1 y 2, y vino a confirmar ese vínculo tan perverso entre Estado y narcotráfico. Poner fin al tratado de extradición entre Estados Unidos y Honduras, vigente desde el 1912, y su ampliación desde 1928, significa un retroceso en el combate al narcotráfico y la lucha contra la corrupción. Luis Javier Santos, fiscal de la UFERCO, también se pronuncia en contra de esa decisión tomada por el gobierno. La noticia positiva es presentada por Fotón, impulsando tu futuro. Festejando sus 28 años con los mejores precios y regalías del año. Distribuido por Invesa. La música folclórica es la máxima expresión de nuestra cultura, tradiciones e historia. Así lo creen y viven estos jóvenes del grupo musical folclórico Hualcince, quienes se proyectan a través de cada uno de los instrumentos que ejecutan. Nosotros tocamos básicamente danza folclórica, ¿verdad? Que tiene que ver con el sique, que es nuestro ritmo original indígena, y también hacemos algunas proyecciones según sea el grupo de danza que lo solicite. Y música costumbrista hondureña también, y música popular hondureña, pero sobre todo la danza indígena. Por su destacada trayectoria, estos muchachos, junto al grupo de danza folclórica Usula, fueron invitados a Málaga, España, para mostrar nuestro arte a muchos países del mundo. Nos organizamos, nos fundamos en 2018, justamente para un festival en Costa Rica. Fue nuestra primera salida. Hemos participado en El Salvador, en Guatemala y aquí en Honduras también, en casi todo el país. Su sueño es mantener vivo el folclore hondureño en las nuevas generaciones dentro y fuera del país. Pues el amor al arte, definitivamente, porque en esto no se gana, pero se disfruta y lo hacemos con todo el amor. Y somos el grupo musical folclórico Hualcince y estamos invitando a cada uno de los grupos en cualquier rincón del país de Honduras que ustedes necesitan música en vivo. Estamos disponibles, dispuestos para hacer fusiones, hacer proyectos. Este grupo musical folclórico nació en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en San Pedro Sula y ahora se ha convertido en insignia de nuestro folclore nacional. Kenia Chinchilla, Telenoticias.
Las condiciones del tiempo para esta próxima jornada. El estado del tiempo es presentado por Servicio Aeroportuario Nacional. La transformación de nuestros aeropuertos ya está en proceso. Ponga mucha atención a las condiciones del tiempo que aguardan para esta jornada de jueves sobre el territorio hondureño. Una onda tropical acompañada de un disturbio estará ingresando por la región oriental del territorio hondureño, con desplazamiento hacia el oeste. Las consecuencias será el acarreo de abundante humedad procedente del Caribe y un ascenso de la zona intertropical de convergencia que también aportará humedad. Las lluvias comenzarán a precipitarse en cualquier momento de esta jornada de jueves con incremento hacia horas de la tarde y noche. Estas precipitaciones continuarán hasta el día viernes producto de estos fenómenos. Un río atmosférico estará cruzando en la parte norte, muy cerca de Islas de la Bahía y con dirección hacia el norte de Belice y la península de Yucatán, México, mientras las temperaturas se mantendrán todas por encima de los 30 grados a nivel nacional con un índice ultravioleta de 12. Esperamos un oleaje en el litoral Caribe por encima de los 2 metros, condición similar en el Golfo de Fonseca. Me despido presentándoles imágenes de los cielos iluminados de Filipinas, producto del ingreso a la atmósfera de la Tierra de un asteroide sorpresivo. Les informó César Quintanilla. Nos despedimos con las 5 de TN5, ¿verdad? Buenas noches, así es. Las 5 de TN5 son presentadas por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. Terminación de tratado de extradición y narcovideo dispara en 12 puntos en un día la tasa de riesgo país. En 34 minutos del narcovideo, los capos hablan de reuniones con Presidenta Castro y Manuel Zelaya, sus esperanzas en libre, la muerte del anda verde y el gato negro. Wola califica de error denuncia de tratado de extradición y advierte consecuencias para Honduras. Pide a Presidenta revertir determinación. Fabio Lobo, a punto de obtener su libertad por ser un colaborador eficaz, revela a su ex esposa al presidente Lobo. Fiscal Joel Zelaya asegura que no detendrá extradiciones y reconoce que no tiene en su poder el narcovideo de Carlos Zelaya.